en tu casa, en todas partes y sin importar lo que estés haciendo. Cuando apenas despiertas, mientras te duchas, desayunas, mientras hojeas las redes, cuando sales de casa, cuando vas por la calle, cuando regresas y hasta que logras dormir. Estamos aquí para acompañarte. Hemos estado siempre. Entre tú y nosotros, la distancia física no es nueva. La compañía, el afecto y la confianza tampoco. Somos la radio. Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia es presentada por Banco del Pacífico. Pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Aquí da inicio la revista de opinión Democracia, el programa de análisis y opinión más confiable de la radio. A partir de este momento, trataremos a profundidad los temas de mayor relevancia. La revista de opinión Democracia se transmite en vivo por Exa FM, 92.5 para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Conviértete en una experta en compras con nuestro Smart Shopper Team. Gánate $1,000. Son 3 ganadoras para pasar un día de shopping junto a ellas. Llegó el momento de volver a vernos en reuniones productivas y seguras. En San José de Puembo encontrará el ambiente ideal. Jugos del Valle con sus nuevos sabores, mango fresa y piña mandarina. Jugos del Valle, real como tú, en casa. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Vive tu experiencia CNT. Alcanza los lugares más especiales en tu primer SUV, el nuevo Fiat Argo Trekking. En Posgrados Universidad Politécnica Salesiana buscamos nuevos líderes. Continúa con tus estudios de 4º nivel y mejora tus competencias laborales. De una, descárgate de una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular, con la confianza de Banco Pichincha. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya esta mañana de trabajo, martes 30 de marzo del 2021. Y bueno, una mañana mucho más clara, como que cambia el clima, no hay... Además había una luna tan grande, hasta no hace mucho, estaba ahí una luna, me decía Paula que es luna llena, que por eso se lo puede ver con frecuencia, que ya es el segundo día que se lo ve así. Pero bueno, el día de ayer un pronunciamiento de la comandante general de policía, diciendo, ¿no?, lo que piensa el alto mando de la policía, y ella como comandante general de la policía, la general, nos decía que el informe del defensor del pueblo no es preciso, cosa que hemos venido sosteniendo también, lo hemos dicho. Y claro, las reflexiones es que en virtud de algo que está haciendo méritos, parecería el señor defensor del pueblo, genera un debate que creo que hay que ampliarlo, creo que hay que decidirlo. Algunos creen que la presencia de ex miembros o 2 señoras juezas de la Corte Constitucional que están en la Defensoría del Pueblo tendrían influencia en ese informe. Creo que es bueno debatirlo, habrá que consultar a los miembros de la comisión si todo lo que dice el informe es lo que ellos han discutido, si hay después un adendum del defensor del pueblo. En todo caso, parecería ahí que hay un sesgo, y ese sesgo hay que pulirlo por bien de la verdad.
y la Comisión de la Verdad debería asumir lo que ha dicho y explicarle al país las razones por las que ha dicho. Dicho esto, queremos tratar el otro tema constitucional, que es la ley de extinción de dominio, una ley tratada, discutida, ampliada, y que el presidente en su veto hacía una consulta a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional se pronunció. A los gestores, al presidente de la comisión que trató en la asamblea, al señor asambleísta Raúl Tello, y al asambleísta Mae Montaño, les vamos a preguntar cómo ven ese trabajo, y al doctor Jorge Benavides, a quien saludamos ya. Doctor Benavides, bienvenido, buenos días. La decisión de la Corte, la sentencia, la resolución de la Corte Constitucional frente a este proyecto de ley en dos partes que son importantes: la retrospectividad de la ley y su caducidad, diríamos así, ¿no es cierto? ¿Le parece que anulan en sí la visión de la ley, o en qué nomás se enmarca a doctor Jorge Benavides, constitucionalista y catedrático universitario? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la cordial invitación. Un cordial saludo asimismo al asambleísta Tello y al asambleísta Montaño. Es una grata comparecencia el poder compartir micrófonos esta mañana. Considerar que el dictamen de la Corte Constitucional ante la presentación de la objeción por parte del presidente de la República a este proyecto de ley es muy claro. Yo me acojo a esas palabras en el sentido de destacar que es plausible los esfuerzos que se hacen por parte de la Asamblea Nacional de cara a combatir el tema de la corrupción. Dentro de los elementos constitutivos mismo de nuestra Constitución, de los artículos del 1 al 9, se señala, por ejemplo, en el artículo 3, la obligación como un deber del Estado, el permitir que los habitantes del Ecuador vivan en una sociedad democrática y libre de corrupción. Si bien esa parte, entonces, hay que destacar la importancia de un proyecto de ley que, por supuesto, combata la corrupción, de un proyecto de ley que aúne esfuerzos en esa necesidad imperiosa de construir una sociedad democrática y libre de corrupción, como señala la Constitución de la República. No es menos cierto también que esos proyectos de ley deben enmarcarse en el respeto de lo que dicen los derechos y las garantías constitucionales. En ese sentido, por ejemplo, el dictamen de la Corte, luego de la presentación de esta objeción por parte del presidente de la República, ha señalado 3 puntos esenciales, digamos, de este proyecto de ley que son cuestionables desde el punto de vista constitucional, como es el tema de la imprescriptibilidad, como el tema de la retrospectividad y lo amplio en cómo está formulada la idea de actividad ilícita. Pero fuera, digamos, de estos aspectos puntuales que han sido observados por parte de la Corte Constitucional, sin duda es importantísimo todos los esfuerzos que se hagan por parte de la función legislativa de cara a poder combatir un flagelo como es las actividades de corrupción y concretamente la adquisición de bienes jurídicos que tengan, de bienes reales que tengan su fundamento en hechos que puedan ser contrarios a la norma. Jorge, una de las cosas que siempre sostenían tanto el señor asambleísta Tello como la asambleísta Mae Montaño era de que esto no era un tema con las personas, sino con los bienes, y que no podía ser que esos bienes, tan solo por el paso del tiempo o del dominio de esos bienes, se lavaran en definitiva, ¿no? Esto sí deja claro la Corte para usted, Jorge. Sí, porque se señala que si bien es sobre bienes reales, como usted advierte, el dominio como tal es un derecho, el derecho al dominio, el derecho a la propiedad es un derecho constitucional, como cualquiera de los otros derechos establecidos en la Constitución. De hecho, el propio artículo 11 de la Constitución señala que todos los derechos, indistintamente de que se traten de derechos del buen vivir, que se trate de derechos de libertad, de derechos de protección, de derechos de participación, son de igual jerarquía y directa aplicación. En ese sentido, advierte la Corte, manifiesta que a pesar de que exista una cuestión que sea discutible desde el origen mismo de esos bienes, no puede mantener esa categoría de imprescriptibilidad
o esta categoría de retrospectividad, porque en resumidas cuentas afectaría a otro bien constitucional como es la seguridad jurídica. Claro, entonces ahí al saludar a la asambleísta Mae Montaño, Mae, bienvenida, buenos días. Entonces, ¿usted se siente que la ley un poco como que está recortada, como que sí limita la acción, aunque la Corte termina dándoles la razón, no sé si decirla parcial, pero reconociendo, como dice el doctor Benavides, este esfuerzo de la lucha contra la corrupción, pero que, claro, en definitiva tienen unos pesos que terminan garantizándoles esos bienes mal habidos. Mae, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, estimado Francisco, con un saludo muy especial a los coparticipantes en esta entrevista tan importante. Yo voy a poner en el marco general algunos detalles de este dictamen y luego, si usted me permite, como para que me puedan entender mejor, como no soy abogado, a veces no utilizo los términos jurídicos y técnicos precisos, voy a decir que el dictamen de la Corte Constitucional tiene algo bueno, algo malo y algo feo. Yeah. De manera general, el presidente de la Asamblea había planteado la inconstitucionalidad de 4 artículos fundamentales. Esos 4 artículos, la Corte Constitucional declaró que 2 no procedía la inconstitucionalidad, por tanto eran constitucionales completamente. De los 2 siguientes, 1 declaró inconstitucional y 1 parcialmente. O sea que el balance de esta presentación del presidente podría ser más favorable a la Asamblea. De manera general, la Corte Constitucional hace un llamado de atención al presidente de la República, porque pretendió, a partir de la presentación de estas 4 inconstitucionalidades, de la inconstitucionalidad de estos 4 artículos, pretendía que la Corte desmantele toda la ley y le planteaba pronunciarse también en la inconstitucionalidad de otros 30 artículos, más o menos, y la Corte Constitucional dijo, nos vamos a pronunciar en aquellos que tienen una conexidad, una relación en cuanto a la declaración de los 4 anteriores. No así en estos otros tantos, que eran más de 2 decenas de artículos, que no tienen absolutamente nada que ver, y por eso le hizo un llamado de atención al presidente, ¿no? Por plantearle la Corte Constitucional y ir más allá de sus límites. Dicho eso, veamos lo bueno. Lo bueno de la ley es que sigue viva. Lo bueno de la ley es que no va a tener, por lo menos, a menos que la Fiscalía y los jueces se esmeren en aplicarla de manera completa y apoyándose supletoriamente en el Código Integral Penal, en el Código Civil, en el COGEP, como también quedó reconocido por la Corte Constitucional que es posible, no va a tener toda la eficacia que quisiéramos y cómo está operando en otros países, en especial en Colombia. Entonces, ¿queda viva la ley? Sí. ¿Va a tener toda la eficacia? Va a depender de la habilidad de la Fiscalía y la Judicatura y los jueces de aplicar convenientemente esta ley. ¿Qué es lo bueno de la ley? Lo bueno del dictamen es que reconoce, como ha dicho el doctor que me precedió en la palabra, reconoce la atribución de los legisladores y por tanto de la Asamblea en su conjunto de legislar y de determinar, porque decían que este era un mamotreto. La ley era un mamotreto porque nos habíamos inventado la extinción de dominio como una nueva acción en el derecho. Pues reconoce que más bien es una obligación del legislador avanzar, modernizar las herramientas. En lo malo, voy a empezar por lo realmente malo que me parece del dictamen de la Corte Constitucional, es que en todas sus motivaciones y su análisis fundamental, solamente, y no digo solamente por reducir el impacto de la problemática y del fenómeno, solamente por decir que hay otro tan grave, pero tan grave, que la Corte Constitucional no lo consideró. Solamente habla del fenómeno de la corrupción, que ya es bastante, pero se olvidó de decir que esta es una herramienta para combatir el poder económico del crimen organizado.
Y eso es fundamental. Para mí, esa es una gran debilidad del dictamen, porque dejan a medias el efecto que debe tener esta herramienta en el combate al crimen organizado, que tiene como máximo objetivo generar poder económico, nada más. Y digo que es grave, y inclusive yo dije, tengo la sensación, con el respeto que se merecen los señores y distinguidos jueces de la Corte Constitucional, que dictaminaron desde su burbuja, porque hace poco los eventos grotescos y dolorosos de las cárceles nos dieron un jalón de orejas a todos, indicándonos cuánto ha avanzado el crimen organizado, que ya lucha por territorios en el Ecuador, o sea, tiene sus propios territorios, y ahora tienen sus oficinas en las cárceles, desde donde manejan a las bandas y a las mafias del crimen organizado, y de donde ordenan los asesinatos los asesinatos por sicariato, sí, por pedido, por compra y venta. Y ahí hay una decisión, y claro, al saludar al señor asambleísta Tello, bienvenido asambleísta. Bueno, el análisis de MAE trae, digamos, una especie de equilibrio, según lo que ella nos dice, un 75% del dictamen es favorable al trabajo realizado por la Asamblea. El doctor Benavides nos plantea esto de fortalecer. Yo no sé si a usted, señor asambleísta Tello, le queda la sensación de que la ley fue como limitada a la acción que ustedes planteaban, y que sí, que pone las normas, como destaca el doctor Benavides, de la constitucionalidad frente a otros y la seguridad jurídica. Claro, cuando nos hablan de eso, la sensación que nos queda es que es la seguridad jurídica para lavar los bienes. O sea, ya pasaron el dominio y ya están. Ya están. Podría alguno de estos que se discuten decir, ya no es ni siquiera de mi hijo por cual no pongo las manos, es de mi nieto, y ya eso ya no corre. Señor asambleísta Tello, bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado Francisco. Un saludo al doctor Jorge Benavides, al asambleísta MAE Montaño y a los oyentes de Democracia. Bueno, en realidad la actuación del presidente de la República inicial nos dejó un sabor amargo. Y un sabor amargo porque se evidenció la ausencia de voluntad para luchar en contra de la corrupción y aplicar la tan cacareada cirugía mayor en contra de la corrupción. Demostró además la clara intención que tuvo el presidente de la República en contubernio con determinados sectores de entregarle al país, ahí sí un mamotreto, de entregarle al país una ley de extinción de dominio simplemente como una justificación de decir, aquí está una ley de extinción de dominio, pero con una serie de ambigüedades y una serie de vacíos que impidan la aplicación. Esa fue la intención del presidente de la República. Desde luego que la Corte Constitucional en su dictamen no lo permite. Y no lo permite porque termina reconociendo a la ley de extinción de dominio como un instrumento válido en la lucha en contra del crimen organizado. Y reconoce además a la ley de extinción de dominio como una ley que entra en una materia distinta a lo que se ha venido aplicando en nuestro país, que es la materia penal y la materia civil. Entonces se reconoce la materia patrimonial y se reconoce la autonomía, la independencia de esta ley frente a otras materias. Yo creo que eso es fundamental. Claro que me parece a mí limitado exclusivamente a determinados ámbitos de carácter constitucional el análisis que hace la Corte, porque no hace otros análisis que a mí me parece que son fundamentales, como por ejemplo lo que determina la propia Constitución de la República al respecto de qué, al respecto de la función social de la propiedad privada. Habría que ver si los bienes mal habidos cumplen una función social. No, por el contrario, están en contraposición de la función social, porque todo lo que significa patrimonios mal habidos es un perjuicio a la sociedad, es un perjuicio a quienes más necesitan.
es un perjuicio a la gente que no tiene empleo, a la gente que en estos momentos se muere de hambre. Todo lo que significa crimen organizado y su estructura financiera, que no es poco dinero, ¿sí? Y que está demostrado de que tiene un poder absoluto y que lamentablemente está infiltrada en todos los espacios de la sociedad, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, implica un perjuicio para la sociedad. Y ese es un análisis que lamentablemente no se lo hace de manera profunda. Y usted ya lo ha dicho, la seguridad jurídica, analizarla desde el punto de vista de la protección de quienes tienen patrimonios mal habidos, a mí no me parece que es realmente adecuado. Claro, y ahí entonces le pregunto al doctor Jorge Benavides, la seguridad jurídica en cuanto a garantizar. Claro, podría decir, yo compré este ingenio, me acuerdo de uno, compré este ingenio que está en disputa, ya lo compré, el Estado me vendió, o tal persona me vendió, pero este estaba en disputa, aquí hay, la seguridad social está por detrás, el propio SRI está por detrás, pero ya lo compré, no me pueden venir a cobrar lo que está por cobrarse, o me han vendido, ya está, yo compré, me tienen que garantizar mi inversión. Un poco queda esa sensación de que usando las propias leyes, Jorge, se quedan con los bienes que no solo que mal habido, sino con el que han dañado el progreso y el desarrollo del país. Es importante, recogiendo lo que se ha señalado, destacar algunas cosas relativas a la función del control constitucional. Esencialmente, la Corte Constitucional, cuando conoce, por ejemplo, esta objeción parcial a un proyecto de ley aprobado por la Asamblea, realiza lo que se denomina un control previo, es decir, antes de que la norma entre a la vida jurídica. En ese sentido, la Corte Constitucional, como bien se ha señalado, no declara la inconstitucionalidad de todo el proyecto de ley. Lo que hace es declarar la inconstitucionalidad de 2 artículos y por conexidad, porque existe una relación entre la disposición, concretamente el artículo 4, con otras disposiciones del proyecto de ley, las declara inconstitucional. Y va claramente identificando lo que se llama unidad normativa, es decir, la relación que existe entre las distintas disposiciones normativas. Y en otro caso, incluso llama la atención del uso poco adecuado por parte del Ejecutivo cuando no se fundamenta adecuadamente y se solicita, se declare la inconstitucionalidad de otras normas sin que necesariamente se haga una debida justificación. Recordar a la ciudadanía que, por ejemplo, cuando se demanda la inconstitucionalidad de una norma, el juez constitucional es deferente respecto de la función legislativa. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice, por ejemplo, el artículo 76 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Y por qué es diferente el juez constitucional respecto del legislador democrático? Porque el legislador democrático, como el término señala, representa la soberanía popular. Y en ese sentido, lo que hace la Corte Constitucional cuando hace control constitucional de proyectos de leyes, en este caso un control previo, busca en la mayor medida de lo posible respetar el proyecto como ha sido aprobado por parte de la Asamblea. Busca que la declaratoria de inconstitucionalidad de determinadas disposiciones de ese proyecto de ley se dé como última ratio, como última posibilidad. En ese sentido, entonces, se declara la inconstitucionalidad parcial, es decir, se acoge parcialmente esta objeción de inconstitucionalidad. Respecto concretamente al tema de la seguridad jurídica, en la Constitución existen varios bienes jurídicos, muchos derechos que en principio no entran en tensión, todos tienen una relación armoniosa, pero cuando se dan, desarrollos legislativos específicos, puntuales, como el que estamos hablando, se tenían que observar también otros principios que están en la Constitución. Si bien es plausible, reitero, el combate a la corrupción, el perseguir bienes que no hayan tenido un origen de acuerdo al ordenamiento jurídico, sí. La extensión, por ejemplo, de esta idea de actividad ilícita era tan amplia que podía, como señala en alguna parte de la decisión del dictamen de la Corte Constitucional, perseguirse incluso un bien jurídico hasta el inicio de la República, por ejemplo, claro. Porque no cae sobre la persona, sino que el bien jurídico como tal, por ejemplo, el bien real, la propiedad.
Y en eso, imagínense, significaría que no se da esta noción de seguridad jurídica, que en resumidas cuentas supone la confianza y la certeza, la previsibilidad que tienen los ciudadanos de cara al ordenamiento jurídico. Entonces, claro, por un lado destacar lo importante que es las iniciativas legislativas, por supuesto en el ámbito de las competencias que tienen los legisladores, pero respetando otros principios jurídicos de gran importancia. Por eso es que puntualmente los problemas jurídicos, cuando analiza este famoso artículo 4 del proyecto de ley, se citan con artículos que tienen conexidad por unidad normativa dentro del proyecto de ley, relativo a lo que es la imprescriptibilidad, a lo que es la comprensión de actividad ilícita y esta idea de retrospectividad. Eso puntualmente. Usted sí encuentra que, claro, que en ese dictamen lo retrospectivo debería por lo menos tener una base de la máxima sentencia que se puede obtener en temas del tiempo, o algún referente frente a eso, para que la ciudadanía también, Jorge, entienda hasta dónde puede ir, porque claro, si ya los bienes han pasado de mano y todo eso un poco como que, sí, pues se han licuado, digámoslo así, pero sí debe tener un referente de tiempo entonces. Así es. De hecho, por ejemplo, en el procedimiento legislativo, a recordar, el presidente presenta la objeción y luego es la función legislativa, el presidente de la Asamblea Nacional, el que envía a la Corte Constitucional para que realice este control, se conozca de esta objeción. Entonces se presenta el proyecto de ley, se presenta el dictamen de la Corte, se presenta la respuesta que da la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional. Entonces, sobre la base de esto es que decide la Corte Constitucional y ese dictamen es enviado nuevamente a la Asamblea, con la finalidad de que esos artículos puntuales que han sido observados por ser inconstitucionales se vuelvan a discutir, se los reformule nuevamente, se los redacte nuevamente a partir de lo que señala el dictamen, para que tengan conformidad con lo que dice la Constitución. Entonces, por ejemplo, habría que delimitar mejor aquellas figuras que se han discutido en este caso, como la retrospectividad, que no sería posible, cómo se entiende bien esta idea de retrospectividad para que no sea una retroactividad camuflada, como se señala en el propio dictamen, y definir mejor esta idea de actividad ilícita. Es importante tener en consideración que la seguridad jurídica es un derecho en sí mismo, como otro derecho que permite que otros derechos que están en el ordenamiento jurídico puedan ser efectivamente garantizados a los ciudadanos ecuatorianos. Claro, entonces ahí a Mae Montaño le diríamos, Mae, sí quedó esta sensación también de que alguien atrabiliario, que no nos han faltado, podría usar esta ley para perseguir políticamente y para dañar, porque no necesariamente puede partir de un hecho real, sino estrictamente para dañar. Y van a tener que hacer un trabajo, como dice el doctor Benavides, para interpretar o poner el texto en virtud de lo dictado por la Corte Constitucional, May. Sí, de hecho el dictamen en esa parte, en la parte de la imprescriptibilidad y la retrospectividad, analiza eso, la situación de los herederos, de no dejar abierto por un tiempo ilimitado todos estos temas, pero también habla de la seguridad jurídica y de la posibilidad de cerrar a la discrecionalidad de los fiscales y de los jueces y de todo eso. Hay una cosa interesante que la Corte establece, un tanto con timidez, y nos deja la posibilidad de que los legisladores determinemos el tiempo de prescripción. Así que en el trabajo de la comisión primero y luego en el pleno, tenemos que definir un tiempo que los legisladores consideremos yo qué sé, oportuno, justo, no sé, yo no encuentro cuál es el tiempo justo para lavar esos activos, pero bueno, hay que determinar una prescripción, ese es el mandato de la Corte Constitucional y lo tenemos que respetar para evitar todos estos temas. Así que este es un debate que se viene, y digo yo, nos dejó la posibilidad de hacer algo cosmético, porque se le sacaron algunos dientes, pero ahora le podemos poner una parte de dentadura postiza, a ver si esa dentadura postiza muerde con la fuerza que queríamos estos bienes mal habidos. Yo creo que el debate de la extinción de dominio va a permanecer en el país, o sea, ya se quedó como una nueva acción dentro del marco jurídico
y del derecho del Ecuador, y se va a quedar y tendrá que ser perfeccionada. Yo creo que llegará el momento en que vamos a volver a discutir el tema de la imprescriptibilidad y la posibilidad de hacer a lo mejor lo que la Corte Constitucional deja entrever que es necesario hacer, una reforma constitucional. Va a ser necesario como pasó ya en otros países que avanzaron en ese sentido, porque ya tenemos, o sea, esto de la inseguridad jurídica, porque no esté textualmente indicado que la acción de extinción de dominio debe ser imprescriptible, pero tenemos delitos imprescriptibles en la Constitución que no generan inseguridad jurídica, pero ya están determinados en la Constitución. Así que a eso tendremos que avanzar, especialmente los delitos que afectan a los recursos del Estado, ¿cierto? El peculado, la concusión, el cohecho, el enriquecimiento ilícito, ya son delitos imprescriptibles en la Constitución. Y estamos hablando precisamente del daño que se hace a la colectividad, a la mayoría de los ciudadanos y también a la situación, a la misma estabilidad económica del país con estos fenómenos. Este debate tiene que continuar y ojalá no sea necesario, ojalá tal como quede la ley sea suficiente para atacar a estos fenómenos criminales, porque la corrupción ya es un fenómeno criminal que trascendió inclusive las fronteras y que trascendió las acciones individuales. Ya son redes de la corrupción, ya son especies de mafias de la corrupción, ya no solamente son redes nacionales, son redes transnacionales de la corrupción, al igual que el narcotráfico y otras formas del crimen organizado. Y que el delito de cuello blanco, que está asociado fuertemente al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito, también vayan perfeccionándose para ser atacados de manera directa por las instancias judiciales. Eso es lo que queda ahora, que la UASE afine sus dientes, lo que le da la ley y la Constitución, para hacer investigaciones profundas sobre estos temas. Y la Fiscalía también, siendo que la Corte Constitucional, vuelvo a insistir, dejó viva la posibilidad de que sea una acción autónoma e independiente, que eso hubiese sido ya desastroso si lo quitan. Este debate tiene que continuar y ahora la fase final se viene entonces en la Asamblea y vamos a ver cuál es el tiempo específico de prescripción que tenemos que poner. Y ahí para luego volver donde el doctor Benavides le preguntaría, señor asambleísta Tello, usted en virtud ya del dictamen tiene una idea por dónde puede pasar esta especie de medida del tiempo sobre el cual ha de trabajar la justicia. Yo preguntaba y le decía al doctor Benavides, ¿será que es en virtud de una sentencia, tomando en cuenta lo que nos ha recordado Mae? Ya hay temas que son imprescriptibles, la retrospectividad deberá ser definida en el tiempo y aclarada. ¿Tiene usted ya venido trabajando, señor asambleísta Tello, sobre estos temas para responder y para ver cómo en definitiva puede quedar la ley? Bueno, la situación obviamente no es tan sencilla y es por ello que inclusive hemos solicitado a la presidencia de la Asamblea el día de ayer tener un plazo adicional de 5 días para poder emitir el informe desde la comisión, que vamos a retomar el debate de todo lo que significó el veto presidencial y ahora con el dictamen de la Corte Constitucional. El día de mañana vamos a retomar el análisis que ya en determinado momento lo hicimos, especialmente al veto parcial del presidente de la República, y en ese ámbito está previsto y hemos considerado absolutamente necesario la contribución de especialistas en el ámbito de extinción de dominio, que lo vamos a tener en los próximos días, en la finalidad de poder orientar de manera adecuada la obligación que ahora tenemos como Asamblea Nacional de adecuar la norma al dictamen de la Corte Constitucional. Claro, yo como legislador que no comparto el hecho de que los bienes mal habidos por el paso del tiempo se puedan convertir en bienes legales, porque cuando hablamos de que pasó de una mano a otra, nosotros establecimos en la propia ley algo que es fundamental, un principio, si se quiere, de buena fe. Sí, de que cuando alguien ha hecho una adquisición de buena fe, sin conocimiento,
inclusive no entraría en el ámbito de una acción de extinción de dominio, pero tomando en consideración el dictamen de la Corte Constitucional, por mí, yo le pongo, a ver, ¿quieren prescripción? Vamos a una prescripción de 100 años. Ya, bueno. Que este tipo de acciones prescriban en 100 años. Pero claro, lo que en la finalidad de que lo que dice el doctor Benavides es, podemos ir a los inicios de la República y resulta entonces que ahí entra en debate otra cosa, la misma forma de crear la República. Si bien el órgano legislativo tiene esta posibilidad de ser creador de legislación, un poco lo que nos recuerdan, y la Corte también, como nos ha dicho el doctor Benavides, es en el marco sobre el cual ha de trabajar incluso esta innovación legislativa, doctor Tello. Sí, precisamente por ello es que yo considero, yo tampoco soy abogado, y considero de que es necesario el aporte de especialistas en esta materia, especialistas inclusive de otros países que han venido trabajando ya en estos procesos de extinción de dominio, porque como toda ley viene avanzando, se vienen desarrollando. Una norma que nace no es una norma perfecta, por el contrario, es perfectible, y en ese ámbito lo importante es de que a partir de ya vamos a tener una nueva materia en el ámbito jurídico ecuatoriano, y en ese sentido, si en esta propia etapa no logramos una norma que se ajuste a las necesidades del país para luchar en contra del crimen organizado, se tendrá que seguir avanzando, inclusive pensando en enmiendas de carácter constitucional o en reformas de carácter constitucional, pero lo importante es que ya tenemos esta materia. En ese sentido, vamos a contar en la comisión en los próximos días con especialistas que en base a su experiencia nos puedan orientar al respecto de cómo le adecuamos la norma al dictamen de la Corte Constitucional. Claro, entonces, doctor Benavides, la Corte Constitucional delimita y pone, usted se anima, se arriesga a decirnos cuál debe ser una especie de medida sobre el tiempo que se puede actuar en esta ley para que, claro, tomando en cuenta lo que nos ha dicho May y el señor asambleísta Tello también, que ya hay delitos que son imprescriptibles y que se los pueden juzgar. Es verdad también que siempre se debatió en que si esto era un tema penal o civil. Y decían, no es un tema penal, esto es un tema civil, es sobre los bienes. Y eso parece que sí queda claro. ¿Cuál debería ser el tiempo para lo imprescriptible y qué se debería entender entonces, doctor Benavides, sobre la retrospectividad? Porque como han resaltado los dos asambleístas, tiene esto que ver con el avance sobre luchar contra la corrupción y una forma de quedarse con los bienes, doctor Benavides. El caso en cuestión nos presenta un interesante momento para observar el diálogo público entre instituciones y entre los ciudadanos. Por ejemplo, cómo la Corte Constitucional puede contribuir a que esta discusión parlamentaria, a que esta discusión de gran relevancia sobre combate a la corrupción, sobre el origen de bienes que tengan una cuestión que sea contraria a la normativa, pueda irse mejorando en el marco de lo que establecen los límites constitucionales. Entonces es una fabulosa oportunidad para que la legislatura redacte nuevamente estas normas que han sido declaradas inconstitucional a partir de lo que dice el dictamen y luego se envía al presidente de la República para su sanción. Es importante establecer los casos que bien se han señalado de imprescriptibilidad, están consagrados constitucionalmente. Están, por ejemplo, en el caso de los delitos de lesa humanidad, está la imprescriptibilidad también para los temas que tienen que ver con delitos de corrupción relacionados en el ámbito de los recursos públicos, cohecho, concusión, peculado. Está también el caso de la imprescriptibilidad incluso en cuestiones que tengan que ver con deuda pública, las responsabilidades administrativas, civiles. Está también el caso de la imprescriptibilidad en los casos de daño ambiental. Y también está el tema de la imprescriptibilidad respecto a delitos que tengan que ver contra la integridad física y sexual de los menores de edad.
que esto fue aprobado en la reforma constitucional del 2018. Entonces son casos puntuales que están establecidos en la Constitución. En ese sentido, incluso si se quieren establecer nuevos tipos de imprescriptibilidad, probablemente sea incluso necesario acudir a una modificación del texto constitucional. Precisamente en el tema de cuánto tiempo puede ser, no sé, ensayando una respuesta podríamos decir que si es un tema de tipo patrimonial, ¿no es cierto?, en donde incluso es supletorio una ley de tipo penal. Como se señala, hay un principio de amplia configuración legislativa por parte de la Asamblea Nacional, que debe ser ejercida dentro de los límites establecidos en la Constitución. Podría, no sé, establecerse un tiempo que sea, por ejemplo, el que se utiliza como modo de adquisición del dominio en el derecho civil, lo que es la prescripción, el tema de la adquisición extraordinaria de dominio, ¿no es cierto? Podrían ser 15 años. Estoy aquí señalando de manera general los tiempos que están vigentes, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen la propiedad y uno pide cuando alguien está en una casa, 30 años, y dice que sí, voy a pasarle a mi nombre. ¿Cuál es esa figura, doctor Benavides? La prescripción extraordinaria de dominio, ¿no es cierto? O sea, como un modo de adquirir el dominio. Una persona está con ánimo de señor y dueño, dice el Código Civil, y pasan 15 años reconociendo que él está en ánimo de señor y dueño sobre la posesión de ese bien, una prescripción adquisitiva de dominio. Han pasado 15 años, digamos, con ánimo de señor y dueño, y tienen como un modo de adquirir el dominio. Entonces podría ser una alternativa esos 15 años que señalo, podría ser una opción. Recordar una cuestión, la imputación que se hace por parte de la Corte Constitucional o la observación de la inconstitucionalidad es que si bien es sobre un bien real, sí, pero finalmente es un derecho de propiedad que tiene una persona. Entonces, el dejar que sea indefinido, o peor aún, ya con la siguiente figura de la retrospectividad, incluso pueda ser aplicado de manera retroactiva, porque no se han consolidado las situaciones en el tiempo, como señala esta figura de retrospectividad, incluso sería una decisión de carácter no proporcional, entendiendo como el principio de proporcionalidad que deben observar los legisladores cuando desarrollan las leyes, esa relación entre las medidas que asumen con la finalidad que se persigue. Entonces, en ese marco armonioso tendrá que verse una solución que, por la vez que combata la corrupción, sea conforme a lo que dicen los derechos y lo que dice la normativa constitucional. Esto que usted ha resaltado, que es la primera vez, parece que en esto que usted dice, este diálogo institucional nos puede permitir tener una ley y vamos a ver el resultado de cómo queda. ¿Recuerda usted algún hecho así parecido en el que haya tenido que intervenir la Corte previa a la presentación de la ley, digamos, al ejecútese, al tener ya la ley vigente, porque que se hayan demandado la inconstitucionalidad de una ley que ya está vigente ha sido una cosa, pero este es un modelo institucional que podría funcionar en un diálogo para no después tener demandas, Jorge. Sí, en efecto es uno de los tipos de control constitucional. El control constitucional es una facultad que tiene la Corte Constitucional para garantizar que las normas inferiores a la Constitución no se opongan a lo que dice esta. Y esa armonía que deben guardar es tanto formal, ¿no es cierto?, en el procedimiento, en el trámite de su creación, así como en los contenidos. Puntualmente este es un caso de lo que se llama control previo, o sea, antes de que la norma sea aprobada y sancionada por el Ejecutivo y finalmente publicada en el registro oficial. Es un momento oportuno para, como se ha señalado, poder mejorar la redacción de esta normativa a partir de lo que dice el dictamen de la Corte Constitucional. Por supuesto que ha habido otras ocasiones en que se ha demandado la inconstitucionalidad. Bueno, en este caso no es la demanda de inconstitucionalidad, no, este es un control ha objetado previo, en el proceso de creación de la ley por ser inconstitucional. Claro, pero bueno, entonces... decir que en definitiva que es importante también la advertencia que hace la Corte Constitucional, o sea, ese llamado a la función ejecutiva a que se utilice de manera adecuada esta objeción de inconstitucionalidad. Por eso incluso me parece que es una
una sentencia, un dictamen de control previo de constitucionalidad que aclara los alcances de lo que es la objeción por inconstitucionalidad por parte del presidente de la República en el proceso de creación de la ley, y aclara esta figura de la declaratoria de normas por conexidad, es decir, estableciendo los requisitos que están en la ley, que exista una repetición de ese texto normativo en otros cuerpos jurídicos, que exista una relación de conexidad o que exista una relación de consecuencia a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición respecto de otras. Todo en el marco de lo que se denomina la unidad normativa. Los esfuerzos por combatir la corrupción siempre son importantes. Lo destacable es que en este momento la Asamblea recoja estas observaciones realizadas por el dictamen de la Corte Constitucional para que la versión depurada de estos artículos que han sido observados sea enviada al presidente de la República para su posterior sanción. Claro, entonces ahí, asambleísta Montaño, esto podría llevarnos entonces, ya dice el señor asambleísta Tello, que han pedido 5 días más para ampliar, para ver el debate. ¿Usted tiene ya alguna de los diálogos que normalmente suele tener con gente para la legislación? ¿Tiene ya una idea? El doctor Benavides dice, miren, ahí hay, por ejemplo, en el Código Civil esto de los 15 años. ¿Tiene una idea del tiempo que debe tener? ¿Van a ensayar un tiempo acorde a qué? ¿A los ejercicios de gobierno, al ejercicio del cargo? ¿Cuál debería ser, desde su punto de vista, la medida para ver cómo funciona esto de depurar, como ha pedido la Corte, esta legislación para que entre en vigencia, asambleísta Mae Montaño? Yo no me atrevo ahora a presentar plazos porque no quiero cerrarme a un debate amplio de ese tema, porque va a ser el asunto más importante a resolver ahora. La única cosa que tiene que quedar bien claro, que aquí no estamos hablando de un dominio consolidado jurídicamente, ni un derecho de propiedad consagrado en la Constitución, porque la Constitución solo puede consagrar el derecho a la propiedad de bienes que han sido obtenidos de manera lícita y que no han sido utilizados ni para fines ilícitos ni son ilícitos por su origen. Hay que tener en claro eso. Entonces, aquí hay que analizar bien que estamos hablando de ese tipo de bienes, y no solamente de la corrupción, sino también bienes generados por el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco. Yo a la ciudadanía no quiero que sientan que en este momento el trabajo que hizo la Asamblea fue inútil, y ni tampoco que sientan que echa la ley, echa la trampa para burlarse de esa ansia que tiene el pueblo ecuatoriano de que se recupere lo robado. Entonces, ahí viene lo que dijo el asambleísta Tello, el análisis serio que tenemos que hacer. El punto de partida es si esos bienes que han sido ilícitamente obtenidos del robo de los recursos del pueblo ecuatoriano y de acciones criminales, en este momento tienen consolidado un derecho a la propiedad. O sea, tenemos que debatir eso para saber este plazo, esta prescripción que se establece, cómo tiene que actuar en los procesos de investigación patrimonial y luego del juicio de extinción de dominio. Yo, si usted me permite, no quisiera cerrar esta participación sin antes hablar de lo feo del dictamen para completar lo bueno, lo malo y lo feo del dictamen. Lo feo del dictamen que no entendí es esa inconstitucionalidad parcial al artículo 72. El artículo 72 se refería básicamente al uso de estos recursos que no están considerados, por supuesto, en el presupuesto general del Estado, que tampoco los podemos cuantificar, porque va a depender, y hay que volver a insistir en eso, en los procesos de investigación patrimonial, que no son fáciles, y en el proceso de juicio, que tienen que estar con la carga probatoria necesaria para que se lleve. O sea que aquí es que tampoco queda abierta la puerta para discrecionalidades, ni para que la gente tome una denuncia sin fundamento. Siempre se puede abusar de los recursos, claro, como se abusa de todo, ¿no? Del Código Integral Penal, de la ley tributaria, etcétera, etcétera. Pero esto se trata de un juicio, de una investigación que tiene que ser probada. Entre más tiempo ha transcurrido, más difícil va a ser para la Fiscalía conseguir esta carga probatoria y más difícil va a ser llevar los juicios adelante. Entonces dijimos que el uso de estos recursos tenía que servir para dos cosas. Primero, para una especie de reparación social orientada a nuestros niños y niñas,
a la infancia, al desarrollo integral de la infancia, orientando fundamentalmente educación y salud, porque ellos como grupo vulnerable, más vulnerables de la sociedad, son los más afectados por todos estos delitos. Pero decidimos también, por obvias razones, que la extinción de dominio va a necesitar de fiscales especializados, de aumentar fiscales, de jueces especializados en la materia, porque el tiempo nos va a ir dando la razón. A medida que se vuelve más fuerte la carga de estas investigaciones y de estos juicios, se van a requerir estos entes especializados. Dijimos también que para el éxito y la eficacia de la aplicación de la ley se tienen que desarrollar herramientas y políticas especiales de lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción. Eso significa recursos, significa capacitación, significa especialización, significa investigaciones necesarias que se tienen que hacer y que no son baratas para seguir la ruta del dinero. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están todos esos patrimonios? Y entonces la Corte Constitucional dice que eso significaría una preasignación, no le vemos por dónde, pero en todo caso dijo que el 100% de los recursos tienen que quedar para el tema de desarrollo integral infantil y nos deja en un momento en que el Ecuador está en una crisis económica sin la posibilidad de fortalecer todas estas áreas que son necesarias y hasta indispensables para la aplicación de la norma. Eso para mí es lo feo. Es lo feo que siente que quedó en esa ley. Y claro, sí, ahí... Lo feo que quedó en esa ley. Inclusive solamente para cerrar esta partecita, en Colombia, con parte de los recursos de la extinción de dominio, se llevó adelante una rehabilitación muy seria de los centros penitenciarios, que tanta falta le haría al Ecuador tener unos recursitos para empezar ese trabajo indispensable. Señor asambleísta Tello, entonces el trabajo de ustedes ahora va a ser el pulir lo que dice la Corte, más bien dicho, no lo que dice la Corte, sino los artículos sobre los que ha trabajado la Corte en este dictamen, para dejarla que no sea una ley declarativa, sino que sea una ley que efectivamente nos ayude a luchar contra la corrupción, que es lo que también ha resaltado el señor doctor Benavides al decir la Corte y lo que se reconoce en el trabajo de la Asamblea es de esta parte. Entonces, a definir tiempos y a definir algunas otras cosas, y lo más feo que le ha parecido a la asambleísta Mae Montaño es que no les permitan que si es que hay recuperación de esos recursos, vayan ya definidos a algún sector. ¿Cómo inicia este trabajo? Usted dice son 5 días más. ¿Aspira a tener ley antes de que se termine el periodo, señor asambleísta? Bueno, ya en estos momentos el debate está abierto, y el debate está abierto para mucho tiempo, porque esto no va a terminar con la aprobación de la ley. Considero de que la sociedad ecuatoriana, todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana, deberemos seguir debatiendo al respecto de lo que resulta con mayor eficacia, con mayor efectividad en la lucha en contra del crimen organizado. Y en ese ámbito, si en esta primera etapa, que ha sido una etapa compleja, una etapa difícil, porque no se trata únicamente de una ley que permita accionar en contra de los hechos de corrupción que se dan desde el ámbito público. Se trata de una ley que va en contra del crimen organizado en su conjunto y que ataca lo fundamental, que es precisamente la estructura financiera. Mire, lo que el país ha sido testigo, el mundo ha sido testigo, lo ocurrido en las cárceles. ¿Se debe a qué? Se debe fundamentalmente a que tenemos en este país delincuentes que tienen sentencia, que están en las cárceles, pero que obviamente, como no se ha atacado su estructura financiera, ellos continúan operando desde adentro, y continúan operando desde adentro con todo el poder que les da precisamente el ámbito financiero. Desde el ámbito financiero es que pueden manejar todas las cuestiones delictivas fuera y dentro de las cárceles de este país, simplemente por poner un ejemplo. Ya en lo que tiene que ver a tiempos, de hecho, le corresponde a esta Asamblea Nacional, a este periodo legislativo, entregar la ley de extinción de dominio. Los tiempos están determinados para aquello. Desde el momento en que la Corte Constitucional remitió a la Asamblea Nacional, tenemos 30 días
para pronunciarnos. Y en ese ámbito es que lo vamos a hacer. La comisión tenía 8 días para presentar el informe, hemos pedido una ampliación de 5, lo que significará que la próxima semana estaríamos entregando el informe correspondiente para ser discutido, analizado y obviamente votado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al señor doctor Jorge Benavides, a la asambleísta Mae Montaño y al asambleísta Raúl Tello, que nos acercan más a lo que podría convertirse en la ley de extinción de dominio. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Una cuestión muy puntual. ¿Puedo hacer una por favor, claro que sí. Respecto justamente lo que señalaban de este fondo destinado, digamos, para contribuir a desarrollar los recursos, a través de los recursos que se alimentan con este proyecto de ley. Es decir, que la Corte Constitucional lo que advierte es que se trataría de una preasignación. Según la preasignación que está establecido en la Constitución de la República, señala que hay sectores a los que están establecidos de manera obligatoria dónde deben ir esos fondos. Por ejemplo, los GATS, el sector de salud, el sector de educación, de la educación superior, de la ciencia, de la tecnología. No discute la facultad que tiene la legislatura para crear legalmente fondos, sino que señala en esta inconstitucionalidad parcial que lo que tiene que ver con recursos destinados a la niñez, a su desarrollo integral, como dice el proyecto de ley, es constitucional, pero no que ese 30% restante sea destinado a otra cuestión, porque contraviene lo que señalan las preasignaciones que son de carácter obligatorio establecidas en la Constitución. Muchísimas gracias, sí, ahí queda más claro el tema de las preasignaciones. Señor asambleísta Tello, asambleísta Mae Montaño y doctor Benavides, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias a usted. Muchas gracias. Está ya en nuestros estudios el asambleísta electo Fernando Villavicencio, con quien tendremos un diálogo sobre el tema de el examen especial que él ha solicitado a la Contraloría General del Estado sobre el contrato del actual candidato a la presidencia de la República, el señor economista Andrés Arauz, en el Banco Central, ese contrato. Ya volvemos. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar